Es cierto. Amados, bueno, nos sentimos muy contentos de estar aquí también. Bienvenido Gerson, a nombre también mío y de mi esposa, somos los pastores de esta congregación. Pepe y Susi, si se te queda el nombre, bienvenido de parte de nosotros y de toda la congregación aquí presente. Y bueno, como expresaban hace un momento, hermanos, también este tiempo lo dedicamos para adentrarnos en la Escritura, en la Biblia, que sea nuestra base, nuestro fundamento de la vida diaria. Y aún de todo lo que expresa la Escritura, pues esas historias, que desde luego son historias y que fueron desde luego inspiradas por el Señor para que se escribieran, hoy veremos una parte de toda esa historia que nos narra las Escrituras y que desde luego a nosotros nos hará entender y comprender cómo aplicarla también a nuestra vida presente. Entonces, amados, quisiera compartirle mi pantalla, pero recordar lo que hace 8 días empezamos y que hoy le vamos a dar continuidad a ello. Ok, pues es el título de lo que estamos viendo se llama Juicio a los dioses de Egipto. Y tomamos como base donde dice Éxodo 12:2 en la parte B, dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y dice, yo, Jehová. Él ejecutaría sus juicios en todos los dioses de Egipto. Es lo que el Señor dijo. Ahora, estaba yo reflexionando respecto a esto, hermanos, porque uno comparte, predica y luego el Señor te empieza a mostrar otras cosas que a lo mejor en ese momento no viste o no compartiste. Y Dios es, desde luego, grande en su bondad. Al principio de la reunión leemos Éxodo 7 y en uno de los versículos dice respecto a las señales, a los prodigios, a las maravillas, a las plagas que el Señor iba a mandar sobre Egipto, les da un nombre y les dice que eran justos juicios o actos de justicia. Actos de justicia. Y los actos de justicia solo los ejecuta una persona que es justa. Y una persona que es justa se le llama juez. Los actos de justicia son sentencias que dicta un juez. Y Dios es el juez de toda la tierra. Y no solamente de toda la tierra, sino de todo el universo, de todo lo que existe, de todo lo que se ve, pero también de todo lo que no se ve. Él es juez y Él es juez justo. Entonces, al decretar que haría actos de justicia sobre los dioses de Egipto, esto quiere decir que la justicia inmensa, grande y maravillosa de Dios iba a manifestar sobre ellos al decretar estos justos juicios. ¿Por qué son justos? Y vale la pena aclarar por qué son justos, o sea, ¿por qué son justos? ¿Por qué son actos de justicia? Porque sabe que, hermanos, el Señor no nada más envió sus justos juicios ya así, o sus actos de justicia nada más porque un día amaneció de malas, como los dioses griegos o los romanos que a veces amaneció de malas Zeus, entonces va a mandar sus justos juicios sobre la tierra. No, o sea, no es que Dios haya amanecido de malas y ahora sí me desquito con los egipcios, ¿no? No. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando usted viene leyendo el libro de Génesis habla, cuando empieza a hablar de Egipto, que existía como país y como un reino, empieza a hablar de Abraham. Dice que Abraham descendió a Egipto. Abraham fue desde Mesopotamia, desde la colindancia de los ríos Tigris y Éufrates, desde ahí fue llamado por Dios a poseer una tierra. Y fíjense que desde donde estaba Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, Abraham recorrió toda la zona que el Señor le iba a dar. Dice que un día hubo hambre y se acercó hasta Egipto. Y las tierras que Dios le prometió a él y a su descendencia poseer se encuentran así, desde los límites de Mesopotamia hasta los límites de Egipto. Y en Egipto sucedió algo curioso, que dice que Abraham cuando llegó ahí, dice que su esposa Sara era una mujer muy bella.
Y como era una mujer muy bella, él pensó y dijo, cuando llegue con los egipcios, la van a ver como es, así de hermosa, la van a codiciar y me la van a quitar. Entonces le dijo a Sara, ¿sabes qué? Cuando lleguemos ahí no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y así pasó. Pero amados en el Señor, se enteraron después de que no era la hermana, porque la tomaron y dice, gran juicio has hecho contra nosotros. Dice, ¿por qué no nos dijiste que era tu esposa? Porque les pasó algo que ellos después experimentaron en una enfermedad. Dese cuenta de una cosa, hermano. Dios a los egipcios desde ese tiempo ya les estaba mostrando quién es Dios. Entonces hablamos de Abraham. Luego su hijo Isaac también fue a Egipto y pasó prácticamente lo mismo. Dios a través de Isaac les iba a mostrar quién es Dios. Y luego Isaac le nacen dos hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob termina yendo también a Egipto. El primero que fue uno de sus hijos llamado José. Y luego por medio de José, Jacob va a Egipto con toda su descendencia. Entonces, el primero que fue en llegar a Egipto fue José, pero después fue su padre, Jacob. ¿Para mostrar qué? Para mostrar qué? Que Dios es Dios. Hermanos, ¿cuántos años han pasado? Desde Abraham hasta el día en que nace Moisés. Alrededor de 430 años. Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Pero hermanos, Dios no es Dios, vuelvo a repetirle, que amanezca un día de malas y ¡pum! Ahí les va un rayo, ¿no? Y acabaré con la tierra. No, Dios es lento para irarse. Entonces, a los dioses de Egipto ya se les había llegado su ¿qué? Su hora. Es más, también se habían pasado de listos con Israel porque ya los tenían como esclavos, y una esclavitud tan opresora que los judíos, los israelitas ya empezaron a clamar a Dios por tanta opresión que tenían sobre ellos. Y entonces el clamor de los israelitas llegó de tal manera al Señor que dijo, ya es el tiempo de ¿qué? De liberar a mi pueblo y de enjuiciar a los dioses de Egipto. Y recuerde esto, hermanos, detrás de cada imagen que adora el hombre hay un demonio, porque Dios no es imagen, Dios es espíritu. Lo dice el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra. Y los egipcios, a pesar de haber sus descendientes conocido que hay un solo Dios verdadero y que no tiene imagen, ellos empezaron a adorar dioses que no son dioses. Y detrás de esos dioses, desde luego que había demonios. Estaba Satanás y su imperio gobernando sobre Egipto. Y a través de esas plagas, de esos actos de justicia, el justo juez dictaminó la sentencia. Y envía a Moisés y envía a Aarón a decirle que dejara en libertad a su pueblo. Pero Dios ya sabía que el corazón de Faraón se iba ¿a qué? A endurecer, a poner duro. Y es ahí donde Dios empieza con ese despliegue de maravillas, ¿no? Y de señales y de prodigios. Lo vimos nosotros, ahí hay una lista de dioses: Ra, Amón, Osiris, Isis, Horus, Anubis, Set, Baset, Tot, Maat, etc. Son dioses que tenían los egipcios y que, amados, como expresé hace 8 días, y dice ahí precisamente una página de internet, que tenían más de 2000 deidades, o sea, más de 2000 dioses. Ahí está la lista de solo algunos de ellos. ¿Para qué quería Dios ejecutar los juicios de Dios contra los dioses de Egipto? Para que Faraón y los egipcios sepan que Él es Dios el Señor. Él es Dios el Señor. Y ahí está, la primera plaga fue que le dijo a Moisés que fuera al río Nilo. Es más, dice: intercepta
intercepta a Faraón, porque Faraón acostumbraba a ir con todo su séquito a bañarse al río. Y como leíamos en la mañana, hermanos, 7 días permaneció el agua convertida en sangre. Dice que la peste era terrible. Imagínense también la peste de los egipcios y de los que no se bañaron por 7 días, ¿no? Bueno, todo apestaba. Ahí están los dioses que fueron enjuiciados cuando Dios convirtió el agua en vino, en sangre, para empezar en el río Nilo. La segunda plaga fueron las ranas, capítulo 8 de Éxodo. Ya lo vimos también, vimos que tenían una diosa y que la adoraban y era en forma de rana. Ahí está la diosa Jequet o Jequet, con K o con Q, era la diosa rana. También la tercera plaga fue la de los piojos. Uno de los dioses que fueron afectados en esto fue Geb, que era el dios creador, principio de vida, fertilidad. Lo pintaban de verde, era como el dios ecologista, ¿no? Y con un ganso en la cabeza, algo así. Bueno, luego viene la plaga de las moscas. Algunas traducciones dicen que son tábanos. Hermanos, imagínense si hubieran sido tábanos como los conocemos ahorita. Algunos dicen que eran enjambres de todos insectos alados que llegaron y los picaban de una manera tremenda. Pero bueno, ahí está la cuarta plaga, la de las moscas. Y vimos que ellos tenían dioses también. Ahí están 2 dioses, el dios Kepri y la diosa Huachit, que la diosa venía en forma de mosca. Entonces Dios estaba diciéndoles a los egipcios: esos no son dioses, yo soy el único Dios verdadero. La quinta plaga fue la muerte del ganado. Dice la Biblia que no solamente, hermanos, murieron las vacas, sino murieron los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas. A partir de esta plaga, a partir de la cuarta plaga, entonces dice en Éxodo 9:4, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. A partir de la quinta plaga, Dios iba a hacer ya una separación. A partir de esa plaga Dios iba a hacer una ¿qué? Una separación. Y entonces sí, murió todo el ganado de los egipcios, pero el ganado de los israelitas quedó intacto. Es más, hasta Faraón se tuvo que ir a asomar para ver si era cierto, porque todo lo que eran sus ovejas, principalmente porque se dedicaban al cuidado, eran pastores los israelitas, y allí el Señor, a través de este juicio, sentenció a los dioses, como el toro Apis, y ahí está otros dioses en forma de toro. ¿Ok? Otro dios o diosa que es amor, y ahí está en forma de vaca. Bueno, pues para que aprendieran que los dioses que ellos adoraban no eran así, Dios manifestó su juicio. La sexta plaga fue la del sarpullido. Pero ese sarpullido dice que provocó úlceras en las personas. Tomé esta foto, si usted es susceptible, como dicen, no lo vea, cierre los ojos, pero algo así pasó. Bueno, el sarpullido que provocó úlceras. Y todo esto, hermanos, había dioses que fueron afectados en esto y que la gente tenía que recurrir. ¿A quién recurría? Pues a sus dioses, ¿no? Si tenían alguna infección en la piel, pues de inmediato iban a ir a lo que ellos llamaban su Dios para pedirle. Pero no sabían, desde luego, que el único que tenía y tiene la cura es el único Dios verdadero. Ahí están algunos de esos dioses que fueron, desde luego, afectados y enjuiciados. Bueno, pues vamos a la parte 2. Juicio a los dioses de Egipto, parte 2. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Éxodo 12:12 en la parte B. Entonces, si vimos hasta la sexta plaga, ¿cuál seguiría? La séptima. La séptima plaga fue del granizo y fuego. Esto está en Éxodo 9 del 13 al 35. Hermanos, a ver, sinceramente, ¿quién leyó las plagas? Hace 8 días medio les comenté, ¿las leyeron?
pero sí entró a su red social a ver su Face, su Instagram, ¿sí? Eso sí, ¿verdad? Pero bueno, miren, ¿qué hacemos? ¿Lo lee en su casa o lo leemos aquí? Bueno, el que calla otorga, lo leemos aquí. Mire, hermano, si no sabe la historia, pues esto le va a parecer a usted interesante. Y si se la sabe, a lo mejor puede que encuentre otras cosas que no ha visto anteriormente. La plaga del granizo está en Éxodo 9, del 13 en adelante. Dice: el Señor ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso a Faraón para advertirle. Hermanos, Faraón era muy limpio, los egipcios eran muy limpios. Ellos sí se bañaban diario, no como otros. Y se intercepta lo de madrugada, porque ya sabes a dónde iba. ¿A dónde iba? Al Nilo, a bañarse. Intercéptalo, le dice, intercéptalo. Le ordenó a Moisés: madruga al día siguiente, porque Faraón es limpio y se va a bañar. Y le dice: adviértele, así dice el Señor Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo. Mire, dése cuenta cómo era, como un efecto cascada. Contra ti, tus funcionarios, diría, si hubiera sido aquí en México, ¿qué hubiera dicho Dios a través de Moisés? Voy a enviar juicio contra la presidente, voy a enviar juicio contra la Cámara de Senadores y los diputados y los secretarios, y luego todo el pueblo, los gobernantes, todo el séquito. Entonces esa era la manera, el efecto cascada de autoridad. Porque esta vez voy a enviar mis plagas contra tus funcionarios, contra ti, contra todo el pueblo. ¿Para qué? Para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. O sea, para que aprendas y sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti, a tu pueblo, los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Por eso mañana a esta hora, o sea, en la madrugadita, a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo, lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre los que anden al aire libre y los matará. A ver, no sé si alcance a ver el gran amor de Dios aquí. No se los estaba advirtiendo. Dios no es un Dios intransigente. Dios es Dios que advierte lo que les venía y lo que les iba a pasar. Por eso dice: voy a enviar un granizo como nunca antes lo ha habido, y relámpagos y truenos como nunca antes lo ha habido. Por eso, refúgiense. Por eso, métanse a los búnkers. Cuídense, cúbranse. Bueno, ya iba yo a hablar de la Tercera Guerra Mundial, pero todavía no. Eso lo dejamos porque viene una segunda parte de esto, hermano, que el Señor me ha estado mostrando cómo Dios va a enjuiciar a los dioses actuales. Si aquí les fue mal a los egipcios, imagínense cómo le irá al mundo. Ok. Me quedé en el versículo 19. Ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo, lo mismo personas que animales,
porque el granizo caerá sobre los que anden al aire libre y los matará. Algunos funcionarios de Faraón temieron la palabra del Señor, o sea, causó temor. Ya habían visto 6 plagas anteriores, la séptima dicen, pues no, sí, esto viene en serio. Y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados, pero otros no hicieron caso de la palabra del Señor y dejaron en el campo a sus esclavos y sus ganados. Hermano, Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. ¿Cuántas veces, incluso a nosotros mismos, no nos advierte las cosas una y otra vez? Y hay gente que teme y busca, pero hay otros que, aún viendo 5 plagas, 6 plagas, nomás no. Eso le pasó a algunos allí en Egipto. ¿Ok? Entonces dice el versículo 22, entonces el Señor dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo, para que en todo Egipto caiga granizo sobre la gente y los animales, y sobre todo lo que crece en el campo. Moisés levantó su vara hacia el cielo, y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Envió truenos, granizo y rayos sobre toda la tierra. Llovió granizo, y con el granizo caían rayos zigzagueantes. Nunca en toda la historia de Egipto, como nación, hubo una tormenta peor que esta. El granizo arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto, y con personas y animales. Acabó con todos los cultivos y destrozó todos los árboles. El único lugar en donde no, miren aquí la diferencia, ¿no? El único lugar donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Amados, vaya guardando esto, porque yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, entonces ¿qué diferencia puede haber también hoy día, no? Si tú mostraste una diferencia entre los egipcios y el pueblo de Israel cuando murió el ganado, y ahora cuando tú enviaste los granizos, ¿habrá alguna diferencia hoy en día? Pregúntese eso. Yo me lo pregunté, yo le pregunté al Señor, y lo vamos a ver también en una tercera parte, también lo vamos a ver. Porque es bueno irlo aplicando, ¿no? Si el Señor hizo una diferencia, hermanos, imagínense, o sea, en un lado de Egipto, el lado de Gosén, ningún granizo, ningún rayo, y todos ahí los israelitas viendo, imagínense a la distancia, cómo caían los granizos. Solamente quiero decirle algo, hermanos. En el libro de Apocalipsis dice que en el juicio que Dios traerá sobre la tierra, caerán granizos del peso de un talento. En esto quiere decir de más de 40 kilos. Los que cayeron en Egipto yo creo que eran de tamaño normal, o de los que hemos visto, a veces los más grandes dicen que son del tamaño de un huevo de pato, de guajolote, algo así. Esos ya matan. O sea, lo que iba a caer y lo que cayó en Egipto iba a matar animales y personas que no estuvieran cubiertos, que no estuvieran bajo techo. Los más grandes que he visto que han caído son una piedrita así chiquita, como de unos 2 centímetros de... A lo mejor usted ha visto unos más grandes. Bueno, los más grandes matan. Los granizos que iban a caer, que cayeron ahí, iban a matar a la gente. ¿Ok? ¿Está aquí todavía, hermano? Ya ve, por no leer en la semana, ahora tengo que leérselo aquí, explicárselo. Pero bueno, versículo 24. Llovió granizo, eso ya lo leí, ¿verdad? Ya lo leyó, hermano, vamos a otra cosa. 27, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón para decirles, ¿esta vez qué? Hermanos, esto está interesante porque dice, esta vez, ya que cayó el granizo, ya que vio que todo quedó destruido, esta vez reconozco que mi pecado, reconoció que había pecado. Y el Señor ha actuado con justicia, reconoció que eso era justo. Ya estaba aprendiendo. Mientras yo y también mi pueblo hemos actuado, ¿qué? Mal, lo reconoció.
Pero dice, no voy a detenerlos más tiempo, voy a dejarlos ir, pero rueguen al Señor que truenos y granizo los hemos tenido ya de sobra. O sea, ya con eso basta. En cuanto yo salga de la ciudad, contestó Moisés, elevaré mis manos al Señor, cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrás que la tierra le pertenece ¿a quién? Al Señor. Hermanos, hay de la gente que se apropia de las cosas. Miren, hoy día uno de los hombres más poderosos de la tierra se llama Donald Trump, presidente de la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos de América. ¿Y qué día escuchábamos cómo alardeaba Donald Trump de que tiene el ejército más poderoso, de que tiene las armas más poderosas, de que es el país más grande sobre la tierra? Y algo me decía mi esposa, mira cómo está hablando. Si este presidente no reconoce que Estados Unidos le pertenece a Dios y que toda la tierra es de Él, le va a jalar las orejas. Aunque se llame Donald Trump. Y si me está oyendo, saludos, Donald. Saludos de parte de arriba, y no te enorgullezcas, porque los reyes y la tierra que gobiernan los reyes son de Dios, son del Señor. Versículo 30. Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor del Señor. ¿Aún no tienen qué? Temor del Señor. Aunque había reconocido que había pecado, aunque reconocía que su pueblo ha hecho mal, aunque reconocía que era un acto de justicia, aún Moisés percibió de parte del Señor que no había qué? Temor de Dios. Y lo vamos a ver por qué. No había temor de Dios en él. El lino, y más le dice, miren la misericordia del Señor. El lino y la cebada fueron destruidos, ya que la cebada está en espiga y el lino en flor. Sin embargo, el trigo y el centeno no se echaron a perder, porque maduran ¿qué? Más tarde. Miren la gracia del Señor. O sea, todavía el Señor les dice, voy a enviar el granizo, los truenos y los relámpagos, pero todavía va a haber parte de la cosecha que no va a ser destruida. Y esto porque nosotros pues no somos campesinos. Dicen que hay una helada que le llaman las heladas negras, o el hielo negro, heladas negras. Y yo le decía a un campesino, le digo, ¿por qué le llaman heladas negras? Ven que en la zona de Jalapa está el Cofre de Perote. El Cofre de Perote es un volcán. En esas cimas, ese volcán avienta heladas, avienta hielo. Bueno, el Señor a través de esto, ¿no? También hay nevadas que son las del Pico de Orizaba, pero las nevadas más dañinas a los cultivos son las que bota el Cofre de Perote, perdón. Dice que las avienta en toda la zona serrana de aquí del estado de Veracruz y de Puebla, y que llega a kilómetros, de tal manera que cuando van a ver sus hojitas de lo que sembraron, está toda negra porque lo quema. Pero ellos dicen, si llega en cierta fecha donde ya la plantita es fuerte, ya no le afecta la raíz, las hojas desde luego se le caen, pero retoña. Algo así pasó aquí. El Señor dijo, bueno, miren, les voy a enviar este juicio a sus dioses, pero todavía mi misericordia sé que se prolongará. No quiero matarlos de hambre. Es que, hermano, estoy pasando una crisis como nunca. Yo siento que el agua me está llegando al cuello. ¿Qué tienes? No, pues todavía tengo mi casita, todavía tengo dinero en el banco. O sea,
Eso quiere decir que el Señor envió un juicio, pero todavía el centeno y la cebada brotarán y te darán. Quedó medio destruido, sí, pero no totalmente devastado. Dios es bueno, hermanos. Pero Faraón no se dio cuenta de esto. Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Versículo 33. Tan pronto como Moisés dejó al Faraón y salió de la ciudad, elevó sus manos al Señor y enseguida cesaron los truenos y dejó de granizar y de llover sobre la tierra. Pero en cuanto vio el Faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado. Tanto él como sus funcionarios endurecieron sus corazones, tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés. El corazón de Faraón fue endurecido y ya no dejó que los israelitas se fueran. No sé si usted ha visto, hermano, hay gente que no conoce del Señor, pero se ve beneficiado a veces de las oraciones que nosotros hacemos. Luego hay personas que nos dicen, por favor oren por mí, y ahí estamos nosotros orando, y no lo vamos a dejar de hacer, nunca lo dejaremos de hacer. Pero hay personas que por aquí ven la respuesta del Señor y vuelven a hacer lo que Faraón hizo, reincidir en su pecado. Está viendo que le cayó una granizada del tamaño de la que Dios envió a Egipto. Oramos al Señor, el Señor responde, le viene la solución al problema. Es como cuando hay gente, hermano, que cuando tiene problemas es cuando más asiste a la iglesia, cuando más se congrega, cuando más está ahí sirviéndole al Señor. Pero por aquí le resuelve el Señor su problema y se vuelve el hombre invisible, la mujer maravilla, porque se va y huye. A Faraón le pasó algo parecido. Reincidió en su ¿qué? En su pecado. Y entonces sí, ay Dios mío, ay Diosito, ayúdame. Bueno, no dejó ir al pueblo. ¿Qué dioses fueron aquí afectados? Mire, había unos dioses en Egipto, había una diosa llamada Nut o Nuit. Le llamaban la grande que alumbra a los dioses. Imagínense la importancia que tenía esta diosa llamada Nut o Nuit. Le llamaban la grande que alumbró a los dioses, la grande. Y ahora va a ver por qué, hay una imagen ahí. Dice, es la diosa personificación del cielo según la mitología egipcia. O sea, la diosa Nuit era para ellos el cielo. Ese nombre egipcio Nut o Nuit, del griego Nut, era una deidad también griega con la que era equiparada Rea. En la iconografía se la solía presentar como una mujer desnuda con el cuerpo arqueado a modo de bóveda celeste, revestida de estrellas, algunas veces como una vaca, lo vimos anteriormente, o sobre su esposo Geb la tierra y su padre Shu el aire, intentando separarlos, representaciones gráficas del mito. También se representaba más tardíamente como una mujer que lleva en la cabeza un jarro de agua. Sus extremidades simbolizaban los 4 pilares sobre los que se apoya el cielo. Pero me llamó mucho esta representación y la de abajo, como una visión egipcia de la Vía Láctea. Ellos contemplaban así la Vía Láctea. Entonces a su diosa Nut la tenían contemplada como la que los cubría o los protegía. Era la diosa del cielo mismo. Y cuando Dios envió sus granizos, Nut y Nuit, así que Nuit, nada de nada, ejecutó sus juicios y esa diosa se vio afectada y no era Dios. ¿Vamos comprendiendo, hermanos? Cómo Dios envió sus juicios sobre los dioses de Egipto. Ok. Vamos con la octava plaga. De esto ya compartí cuando el Señor envió su viento del este y luego el viento del oeste.
Pero quiero preguntarles, hermano, ¿cuántos recuerdan cómo pasó esa plaga? La de las langostas, la octava. ¿Ahí se acuerda? ¿Mande? Un viento las trajo y un viento también se las ¿qué? Se las llevó. Pero son 20 versículos. ¿Quién no se sabe la historia que tenga curiosidad por saberla? Levante su mano. No, nadie. De todo modo la voy a leer. Está en Éxodo 10. Éxodo 10. Mire, Éxodo 10 dice: el Señor dijo a Moisés, ve a hablar con el faraón. En realidad yo soy yo quien ha endurecido el corazón de Faraón y sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas o sus actos de justicia. Dice, lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. En el versículo 2, que es el versículo que pongo ahí, también Dios tenía un propósito al enviar las langostas. También Dios tenía un propósito en enviar las plagas con Israel, con el pueblo escogido de Dios. ¿Cuál era el propósito? Para que cuentes a tus hijos y a tus ¿qué? Y a tus nietos. Hay una frase que normalmente cuando nos pasa algo extraordinario en la vida, nosotros decimos, ya tengo que contarle a mis nietos. Le hago una pregunta, ¿usted tiene algo que contarle a sus nietos? No le cuente cuentos chinos, no le cuente aventuritas inventadas en su mente. Ay, es que yo, ¿no? Como la canción de la hormiga mentirosa. ¿No se la sabe? No se la voy a cantar. Luego le mando el link. Esta es la historia de la hormiga mentirosa. Si no se la sabe, póngasela a sus niños. Así es que usted, abuelo, no le cuente mentiras a sus nietos. No, mi hijo, es que yo, y empieza a alardear, ¿no? Cuando me fui al mar y yo estaba solo ahí en el mar y salió un pulpo. Por favor, hermano, los niños se creen todo, ¿eh? Y al rato van a tener al abuelo como el superhéroe, ¿no? Le cuenta cada historia, cada aventura. Ya hay abuelos por ahí diciendo, hijo, lo que yo os diga es verdad, ¿eh? Bueno, cuando iba a venir la plaga de las langostas, la octava plaga, era con el propósito de que se lo contaran a sus hijos y se lo contaran también a quién, a sus nietos, para que supieran el gran poder de Dios que se manifestó en Egipto. Versículo 3. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron, así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? ¿Hasta cuándo? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país, de tal manera que cubrirán la superficie de la tierra, que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que hay en los campos. Infestarán tus casas, las de tus funcionarios y las de todos los egipcios. Será algo que ni tú, ni tus padres, ni tus antepasados vieron jamás, desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Dicho esto, Moisés se dio media vuelta y se retiró de la presencia del faraón. Y mire lo que viene, hermanos. Entonces los funcionarios dijeron al faraón, ¿hasta cuándo este individuo será nuestra ruina? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? Y Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón para decirles, vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo díganme quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes, nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas, nuestras ovejas y vacas, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Y mire lo que dice Faraón, que el Señor los acompañe, repuso Faraón.
si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos. Claramente se ven sus malas intenciones, pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes los hombres. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia de Faraón. A ver, hermano, una frase que tenía mi abuela, que se la decía a mi abuelo y que se le decía a mi mamá y que luego mi mamá nos decía a nosotros. Dice, estás viendo el temblor y no te hincas. En otras palabras, si ya Faraón vio el granizo, las 6 plagas anteriores, vio el gran despliegue del poder de Dios, él en algún momento de labios dice que había pecado, que se arrepentía de eso. Ya nada más le quedaban los retoños de la cebada y el centeno. Y dice, no, se va a hacer como qué, como yo diga, no como ustedes dicen. El Dios que se levantó ahí fue Él mismo. Hermanos, el síndrome de Vicente Fernández, ¿no? Pero sigo siendo el rey. Faraón seguía siendo el rey. Dice, no, ya vi sus malas intenciones, ustedes se quieren ir, pues sí es lo que pedimos, nos queremos ir. ¿Dónde me quedé? 12. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende los brazos sobre todo Egipto para que vengan langostas y cubran todo el país y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que todo ese día, hermanos, imagínense, 24 horas, todo ese día y toda esa noche, un viento del este soplara sobre el país. Y a la mañana siguiente el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra que ni el suelo podía verse. O sea, imagínense, toda una alfombra tapizado de langostas. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles ni en las plantas. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y a toda prisa y les dijo, he pecado, otra vez, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. Hermano, había langostas que se le estaban subiendo al faraón. Con esas patas rasposas que tipo cucaracha, no sé si usted se le ha subido alguna vez una cucaracha y ha sentido las patas. Bueno, pues eso estaba sintiendo, imagínese Faraón, porque le dijo, van a entrar hasta tu casa. Imagínese que esté comiendo y ahí estén también a su mesa del faraón, del rey, de los reyes en aquel tiempo. Imagínese si tuviera grillofobia, ¿no? Qué tremendo esto, mano. Bueno, ¿dónde me quedé? Versículo 17, el 18. Dice, en cuanto Moisés salió de la presencia de Faraón, rogó al Señor y el Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento, ahora del oeste, se llevara las langostas y las echara al Mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta, pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó que los israelitas se fueran. Amén. Vamos a ver alguno de los dioses. Ok. Mire, había un dios en Egipto que se llamaba Néper
Onepret, Onepra, Onepri. No, no es ningún partido. Neper, Nepred, Nepra o Nepri. La mitología del antiguo Egipto fue un dios del grano, asociado a las cosechas. Su contraparte femenina era Nepit, diosa del grano. Era hijo de la diosa Renehuetet y su esposa era Tait. Aunque no era una deidad mayor, se le representaba como una figura humana con un cuerpo hecho de granos de trigo, o como una figura humana con 2 espigas de trigo en la mano o en la cabeza, y a veces se le presentaba como un niño amamantado por Renehuet. Y ahí está una figura que encontraron los arqueólogos, el dios Neper, con 2 ramitas así en sus manos de trigo, porque ellos, si querían buenas cosechas, ¿a quién invocaban? A este dios. Le rendían sus ofrendas, le rendían su culto, porque decían, este nos va a dar buenas cosechas. Pues que le clamaran a él, porque ahora llegaron, ¿qué? Las langostas. Otro dios más enjuiciado por el poder de Dios. ¿Cuántas plagas llevamos? ¿Le paramos ahí? ¿Qué dijo el niño? Ya. Otra plaga, hermanos. Esta está cortita en la Biblia, está cortita. Se la voy a leer. Éxodo 10 del 21 al 29. Éxodo 10, no, es 10. 10, 21 al 29. Ok, dice así. El Señor dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar. Hermano, ¿usted ha escuchado algo así parecido alguna vez? ¿Había escuchado? Tinieblas que se puedan, ¿qué? ¿Sabía usted que hay unos hoyos que les llaman los hoyos negros ahí en las galaxias? Dicen que es tan densa la oscuridad que absorbe todo. Bueno, aquí iba a venir una oscuridad más o menos como de ese tipo, pero que esa oscuridad incluso hasta la iban a palpar, de tal manera que no iban a ver ni la punta de su nariz. Aquí pues va a haber apagones, va a haber momentos donde no haya luz, pero todavía ves la luz de la luna, las estrellas, una lamparita de emergencia, unas velas, pues todavía nos hacen ver cosas, ¿no? Pero en aquel tiempo iba a haber una densa oscuridad que no iban a poder ver ni siquiera con quién estaban hablando en su casa, que se pudiera palpar. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días, ¿cuántos días? 3 días. Todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas que había luz. Hay una canción de Marco Vidal que habla precisamente de esto. Hay luz en las ventanas, hay luz. Hermanos, la oscuridad se va a palpar en este tiempo en el mundo y las tinieblas van a ser cada vez más densas. Pero en la casa, en los hogares, en las familias, en las personas que tienen a Cristo, habrá luz, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Es más, ya le estoy adelantando, ya le estoy spoileando el final de otra predicación. Pero bueno, había densas tinieblas, tanto así que no podían verse ni siquiera los unos a los otros. Versículo 24. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo, vayan y rindan culto al Señor, o sea, ya váyanse, llévense también a sus hijos, pero dejen atrás sus ovejas y sus vacas. Hermano, está viendo el temblor y no se hinca, o sea, sí vayan, pero nada más dejen las ovejas y las vacas.
A esto respondió Moisés: al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios, y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros, no puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios tendremos que tomar algunos de nuestros animales y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés. Pues sí, no lo veía, estaba en las tinieblas, ¿no? Entonces le empieza a gritar, luego, largo de aquí y cuidado con volver a presentarse ante mí. El día que vuelvas a verme puedes darte por muerto. Bien dicho, le dijo Moisés, jamás volveré a ver. Es más, ni ahorita me estás viendo. Por la densa oscuridad, ni ahorita me estás viendo. Hermano, otra vez vemos el corazón de un hombre. Y recuerde que cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, no quiere decir que Dios lo hubiera hecho de esa manera por su voluntad. Yo le di un ejemplo una vez, que el sol, algunos elementos los puede ablandar, pero a otros los puede endurecer. Si usted pone una gelatina en el sol la ablanda. Y si usted pone una mezcla de cemento, piedra, grava, arena y agua, el sol la endurece. Entonces, ¿el sol es malo? No, lo mismo, Dios es Dios. Y es como si fuera el sol. Delante de Dios algunos se ablandan como la gelatina y otros se endurecen. Pero ¿quién lo provocó? El sol. ¿Quién lo provocó? Dios. Pero quien se endureció fue Él mismo. La plaga de tinieblas. ¿A qué dioses o Dios afectó? El dios Ra. En egipcio ahí está el jeroglífico, es el dios del sol. ¿El dios del qué? Del sol y del origen de la vida en la mitología egipcia. Ra es el símbolo de la luz solar creadora de vida. Para tiempos de la dinastía 5 en los siglos, ahí están los siglos 25 y 24 antes de Cristo, Ra se había convertido en uno de los dioses más importantes en la religión del antiguo Egipto, identificado principalmente con el sol de mediodía, en su máximo esplendor. Ra regía sobre todas las partes del mundo creado, el cielo, la tierra y el inframundo. Se creía que había gobernado como el primer faraón del antiguo Egipto. Era Dios del sol, del orden, de los reyes y del cielo. Mírenlo. En los primeros tiempos era la figura más importante del mundo inferior y se decía que cada noche viajaba por él bajo la forma de Aurra, el sol poniente, o sea, del otro lado del mundo. Ahí están algunas imágenes, en la parte de arriba muestran al sol, en la parte de abajo un águila. Pero recuerde que todos los dioses, algunos de los dioses, más bien no todos sino algunos, siempre tenían el sol por encima de su cabeza. Entre los cuernos, arriba de su cabeza tenían un sol. Ese era el dios Ra. A veces se conjuntaban con otros dioses y por eso se llamaba Mon-Ra. Hermanos, yo de niño veía unas caricaturas que invocaban a un dios llamado Mun-Ra. Es este. La caricatura de He-Man, ¿no? Los Thundercats. Ah, mire, ahí están los fans de los Thundercats. Yo invocaba a un Dios, gracias a Dios ya me libró de ese Dios, pero Mon-Ra es una mezcla del Dios Mon con Ra. Y era una invocación diabólica, hermano. O sea, no cree que las caricaturas de hoy solamente son las diabólicas, también las de nuestros tiempos. Hasta Heidi era diabólica. Me hacía llorar. Hermanos, la gente se levanta a dioses, falsos dioses. Es lo que dice Romanos: viendo el sol, la luna y las estrellas, dejaron de adorar al Dios verdadero para adorar al sol, a la luna y las estrellas.
Y es más, adoraron a dioses de 2 patas, de 4 patas, de animales y formas de animales. Tremendo. Bueno, ya para terminar. Estoy a punto de terminar. La plaga número 10. ¿Qué plaga fue esta, hermanos? La plaga de la muerte de los primogénitos. Quiero que me prometa algo para no leer 3 capítulos aquí. ¿Los va a leer en su casa? ¿Me lo promete? Bueno. Sí, porque ya saben que si no me agarro leyendo. Van a leer por favor Éxodo capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13. Son 3 capítulos que hablan precisamente en el contexto de esta 10ª plaga. ¿En qué consistió esa plaga? Se la narro de alguna, a lo mejor le doy un pequeño resumen. Hermanos, la última de las plagas consistía en que Dios iba a matar a todos los primogénitos, de los hombres y de los animales, excepto los primogénitos de los que vivían en la tierra de Gosén, o sea, de los israelitas. ¿Por qué fue la última plaga y la que más iba a afectar? Si ya había el Señor enjuiciado al dios Ra, que era el sol y uno de los más importantes, ¿por qué todavía a Dios le faltaba una plaga para que el corazón de Faraón siguiera reconociendo que Dios es Dios? Si hablamos de Faraón, ¿quién iba a heredar su reinado? Su hijo. ¿Y quién era su hijo? Su primogénito. Entonces, para terminar con ese imperio y con sus dioses, Dios tenía que traer juicio sobre sus primogénitos, para que de una vez quedara decapitado el imperio. Hermanos, más o menos el hijo de Faraón debía tener la edad como la que tenía Moisés. Y recuerde que Moisés fue criado por un faraón y fue hijo de la hija de Faraón. Entonces, lo que iba a hacer Moisés en esos tiempos de ese faraón y lo que le dijo Dios que iba a hacer, Dios con Faraón, él libró su propia vida otra vez, porque es como si hubiera sido el primogénito de Faraón. Pero otra vez la gracia y la misericordia de Dios mostrada a su pueblo. Vuelvo a repetirle, de los hijos de Israel no iba a morir ninguno de los primogénitos, ni del ganado ni de los hombres, ninguno iba a morir, pero sí hubo muerte. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Quiénes eran más pecadores, los egipcios o los israelitas? ¿Quiénes eran más pecadores, los egipcios o los israelitas? ¿Quiénes eran más pecadores, los egipcios o los israelitas? A ver, dígale a su vecino, yo creo que los más pecadores eran estos. ¿Qué le dijeron? ¿Mande? ¿Ambos? Entonces, si ambos eran igual de pecadores, a ver, yo le hago una pregunta. ¿Quiénes son más pecadores? ¿Los que estamos aquí reuniditos un domingo con cara de ángel y que no rompen un plato? ¿O los que están ahorita en un partido de fútbol o haciendo X cosas, están en el malecón, ahí viendo una película o comiendo o embriagándose? ¿Quién es más pecador? ¿Ellos o usted? ¿O ellos o nosotros que estamos aquí? Ya lo metí en problemas, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, entonces, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué Dios no iba a matar a los primogénitos de los israelitas ni a los de su ganado? ¿Por qué?
si la paga del pecado es muerte. Pero si es el juez justo, todos los pecadores merecen ¿qué? La muerte. Sí, pero también a Israel. Y lo vamos a ver después, hermanos. ¿Saben qué los libró del juicio? No fue su obediencia, no fue su bondad, no fue lo que ellos hayan hecho, fue lo que Dios les dijo que hicieran. ¿Y qué tenían que hacer para que no murieran sus primogénitos? ¿Qué tenían que hacer? Fuerte. Pintar los dinteles de la puerta con una brocha y una pintura Comex. ¿Con qué? ¿Con qué? Con sangre. ¿Con sangre de qué? De un cordero. Hermanos, los primogénitos no murieron, pero sí hubo alguien que murió. Bueno, le dijéramos a alguien, pero un animalito murió y su sangre fue puesta en los dinteles para que cuando viniera el ángel de la muerte viera la sangre, pasara de alto, porque eso significa Pascua, significa brincar, saltar, pasar. Veía la sangre y brincaba. Eso hablaba de que tú y yo somos igual de pecadores que los que hoy domingo no se congregan. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor se manifestó sobre los israelitas. ¿Por qué se muestra la gracia sobre nosotros? No porque usted y yo seamos buenos. ¿Por qué a veces a uno les llueve en su milpita y a nosotros no? No porque usted sea bueno, sino porque fue su gracia. ¿Y sabe por qué? Porque hubo uno que murió por mí, murió por usted. Y por eso cuando el Señor ve su sangre que derramó sobre mí, el ángel de la muerte pasa. El ángel de la muerte brinca. La muerte fue vencida por medio de la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Las plagas iniciaron con sangre y las plagas terminaron con sangre. Y si quieres ser librado de las plagas que vienen, solamente hay un Salvador. Ahora ya no está Moisés, ahora ya no está Aarón. Ahora está uno que vino a morir por nosotros hace más de 2000 años y su nombre es Jesucristo. Y este mundo experimentará las plagas como nunca antes la ha experimentado, ni se van a dar, porque este mundo será objeto de la ira y del justo juicio de Dios. Pero los hijos del Señor, los que han creído en Él, tendrán luz en sus casas, no serán tocados. El Señor los librará de su juicio por medio de la sangre del Cordero que fue derramado en favor de nosotros. Y si hoy está seguro de esto, ¿no conviene alabarlo? ¿No conviene exaltarlo? Uno de los cantos moviditos que entonamos hace rato, quiero que lo volvamos a cantar, hermano. Pero cántelo con la certeza y la seguridad de que usted tiene al Dios verdadero. Lo único que salvó a los israelitas del ángel de la muerte y de esa 10ª plaga fue la señal de la sangre en los dinteles de sus casas. Lo único que te puede salvar
hoy en día de todo el justo juicio de Dios que vendrá sobre la tierra es la sangre del Cordero Cristo Jesús nuestro Señor, que ha sido derramada desde hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Si como Faraón hemos nosotros, hermano, dicho, sí Señor, ya me arrepentí, he pecado, y luego vuelves a hacer lo mismo, hermano, quiere decir que todavía no hay temor de Dios en tu corazón. Si reincides en tu pecado, si reincides en tu manera de vivir, y hoy vienes domingo y sí Señor, aquí estoy, y gloria a tu nombre, hoy se me va a portar bien, pero en la semana sigues viviendo la misma vida en tu trabajo, en tu casa, en donde tú estás, en tu familia, sigues siendo el mismo padre, la misma mamá, la misma hija, el mismo hijo en la escuela, tu comportamiento no cambió en vano. Pero sabe una cosa, que Dios enviará su juicio a tus dioses que te has levantado, para que comprendas y para que entiendas que solamente hay un Dios, y se mostrará su gran amor sobre tu vida. Es bueno preguntarnos, hermano, a veces si la enfermedad que estamos pasando no es por causa de algún juicio de Dios para nosotros. Es bueno preguntarnos. Es bueno preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿O para qué me está pasando esto? ¿No será que tenemos algún Dios oculto en nuestro corazón y que el Señor está atacándolo por medio de esa enfermedad, de esa plaga? ¿No será que el Señor está actuando de esa manera en nuestra vida y no lo queremos ver? Preguntémosle al Señor. ¿No será que la escasez que estás pasando se deba a que has levantado al dinero como tu Dios? Y el Señor esté atacando ese Dios llamado dinero. ¿No será que idolatraste tu cuerpo y dijiste, este cuerpo y será sano y será esbelto y todo eso? Idolatraste tu cuerpo y el Señor lo que va a atacar va a ser el Dios llamado cuerpo. Prepárate, porque el juicio de Dios contra los dioses está siempre a la puerta. Y el Señor, en su gracia y en su misericordia, nos puede cubrir nuestro dintel y la puerta con su preciosa sangre, para que las plagas no toquen nuestra vida.